Y esta situación que está viviendo Manuel Cloutier en el PAN, además de orillarlo a abandonar esta candidatura, ¿a qué más lo va a orillar? Bueno, ya es un triunfo, primero hay que dejar. Nosotros ganamos en la parte jurídica, en donde queda un precedente importante, Anabel, en materia de libertad de expresión dentro de los partidos políticos. Y esto no ha sido dimensionado plenamente. Y esto hay que decirlo. Les ganamos y dejó consignado los magistrados, la sala regional, precisamente el valor de la libertad de expresión por encima de los estatutos partidarios. Por favor, Manuel, entonces recuérdenos cuál fue la razón que argumentó el CEN del PAN, el Comité de Elecciones, para no permitirle su registro. Ellos sustentan y qué es lo que... en tres cuestiones su negativa. Ellos dicen, Manuel Cloutier ha criticado al partido y a sus funcionarios y a los gobernantes emanados de Acción Nacional. Manuel Cloutier no ha hecho nada, dicen ellos, a favor del partido en Sinaloa. Y tercero, dicen, cuando participa en las cuestiones partidarias, lo hace de manera destructiva. Esos son los tres argumentos con los que señalan y dicen, por lo tanto, no lo podemos postular porque este señor le causa mala imagen al partido. Esas fueron las razones con las que ellos sustentaron su negativa y fue precisamente lo que nosotros apelamos. Hay gente que se ha preguntado, ¿cómo puede Manuel obligarlos a que lo acepten? Es como si me quisieras obligar, ha dicho alguien, a que te invite a comer a mi casa. No puedes. Y les digo yo, hay una pequeña diferencia. No es tu casa. Los partidos políticos son casa de todos. Desde el momento que precisamente no es propiedad ni de sus militantes y mucho menos de sus dirigentes. Desde el momento que los ciudadanos pagamos impuestos y esos partidos viven de nuestros impuestos, los ciudadanos tenemos todo el derecho de criticar y de exigir cuentas a los partidos políticos, no solo del dinero, sino de lo que hacen a favor del país. Entonces, esto es algo que quedó sentado como precedente hoy. Los partidos políticos, lo dijo el magistrado ponente, no son entes soberanos. Son entidades de interés público. Y segundo, sus estatutos y sus decisiones no son tampoco fuera del marco constitucional. Hay la recomendación expresa incluso de parte de los magistrados donde señalan que el primer principio dentro de una declaración de principios de todos los partidos políticos debería de ser que se debe sujetar a la Constitución. Y entonces aquí los estatutos partidarios y sus decisiones no pueden estar encima de los derechos constitucionales del ciudadano, en particular dos, que fueron los que peleamos nosotros. El derecho a la libertad de expresión y el derecho a ser votado. Fueron los dos argumentos que nosotros peleamos y que el tribunal nos dio la razón. Es decir, mientras en México los partidos políticos en alguna medida no existan pues las candidaturas independientes y estés obligado a hacerlo a través de un partido político y los partidos políticos reciban recursos públicos, en esa medida no podrán hacer lo que les dé la gana. No son entes, como lo dijo ya el magistrado, soberanos, son entidades de interés público. Ese es un triunfo legal. Sin lugar a dudas, y que queda como un precedente importante. El siguiente era el siguiente round, y el siguiente round ya era la contienda propiamente. Y ahí tengo que reconocerlo, y tuve que hacer las valoraciones. Platicar con mi gente, analizar cuál era el estatus, y 10 días de precampaña, pues había que decirlo. No es lo mismo, también te lo digo, todo este hecho me posicionó tremendamente en la parte externa del PAN, la sociedad. Hoy por hoy la sociedad sinaloense está feliz. La gente se acercaba conmigo y me decía, friéguese en estos carajos. O sea, lo decían con claridad. La gente estaba contenta. Qué bueno que les dio hoy, qué bueno que les ganó. Y la gente muy contenta, pero la realidad es que al interior no era exactamente lo mismo. Al interior, al paso del tiempo, de 50 días, la gente empezó a ver que Manuel tenía realmente ya ninguna posibilidad jurídica de volver a encarrilarse, de poder participar. Así lo veía la gente. En la medida que se dilataba, yo había estimado que me quitarían 20 días. Y con 20 días daba la pelea, porque era una tercera parte de la contienda, pero me habían hecho la campaña externa a la par y podía ganarles. Con 50 días
es decir, con 20% nada más de tiempo para la precampaña, y siendo esto al final, además, como está siendo, pues ya la gente se termina de acomodar. Ahorita hay la elección presidencial que ya salió, ya hay definiciones, y entonces la gente empieza a acomodarse y se convierte muy complicado. Además, que el PAN no es el mismo PAN de antaño. Hoy se realizan prácticas en donde precisamente, como ya explicábamos, sí hay compra y coacción del voto. Y esto, pues, yo no le voy a entrar a esas cosas, por supuestísimo que no, es precisamente contra lo que estoy luchando, y si se van a llevar a cabo ese tipo de prácticas y ya está esta olada avanzada. No va a avalar con su presencia no puedo avalar un proceso con estas características, que además, abiertamente hay que decirlo, ya es inequitativo. Un magistrado me dio un tip y sería una opción, pero consideré que no tenía sentido porque se iba a ver esto como una obsesión personal. El magistrado me decía, puede contender usted y el día de mañana impugnar el resultado por inequitativa contienda ajena en las causas a usted, que sería su caso, lo cual me permitiría tenerme que ir a otro litigio y obligar al PAN a volver a hacer un proceso electoral. Factible por lo que me dijo el magistrado, y además lo valoré con mi abogado y es factible, pero sería presentar la lucha como una obsesión personal. Y la lucha de Manuel no es una obsesión personal. La lucha de Manuel no es un proyecto personal. Los proyectos personales se mueren con las personas. Parte del problema que tenemos hoy en el país es que si tú le preguntas a cualesquiera de los 3 candidatos o precandidatos, como se les quiera llamar ahorita, que serían Josefina, los 3 principales, Josefina, Peña Nieto o Andrés Manuel, te vas a encontrar que si les preguntas para qué quieren ser presidentes, no saben. Los 3 se sienten elegidos de Dios con criterio de que ellos son los iluminados y los correctos, cayendo un poco en la falsedad que hemos aceptado los mexicanos de que siempre va a haber una persona que venga a salvarnos. Y eso no es cierto. México solamente va a salir de su atraso en la medida en que seamos los mexicanos los que empecemos a presionar a nuestro gobierno y dejemos de estar esperando que alguien venga a salvarnos.